Lo que ha ocurrido en las últimas horas en la política madrileña no es un intercambio más de reproches ni un debate parlamentario rutinario. Es una sacudida directa al corazón del entramado político que rodea al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a su estructura municipal y a la sombra cada vez más evidente de los negocios privados que orbitan alrededor del poder autonómico. Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, ha provocado un temblor político de enorme magnitud al señalar, con una claridad y contundencia pocas veces vista, lo que él define como los pelotazos sanitarios que vinculan a un concejal ayusista con proyectos de la empresa Quirón, un gigante del negocio hospitalario privado que ha crecido explosivamente bajo las políticas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Lo que empezó como una intervención parlamentaria más se convirtió en un choque frontal que dejó a Vox completamente descolocado y que expuso, ante la mirada de todo el hemiciclo, un conjunto de datos, conexiones y decisiones políticas que llevan meses siendo objeto de sospechas. Delgado no improvisó. No lanzó insinuaciones. Llegó con documentos, fechas, declaraciones, contratos y un hilo narrativo preciso que desmontó, punto por punto, cada uno de los argumentos utilizados por la derecha madrileña para justificar la creciente privatización sanitaria. Pero el golpe no fue solo contra Vox, que trató de defender al concejal señalado sin apenas información, sino contra un modelo entero. El modelo Ayuso, basado en la externalización de servicios, en los convenios con grandes empresas privadas, en la cesión progresiva de competencias y en esa relación cada vez más estrecha entre altos cargos del PP y constructoras de hospitales privatizados. Delgado refrescó la memoria que muchos en la derecha prefieren borrar: nombres concretos, contratos concretos, decisiones administrativas que coincidieron sospechosamente con ascensos políticos de responsables vinculados a estas empresas. La intervención fue tan contundente que en apenas segundos el tono del debate cambió. Vox, que había entrado al pleno con su habitual estrategia de confrontación y gestos de seguridad impostada, quedó paralizado. El concejal ayusista aludido, cuya trayectoria ha estado marcada por su paso por el sector privado y por su cercanía a decisiones de gran impacto económico, quedó expuesto sin margen de maniobra, incapaz de responder con algo más que frases vacías. Y lo más sorprendente fue la reacción de los diputados del PP. Silencio total, miradas esquivas, una incomodidad evidente que dejaba claro que lo que Delgado estaba diciendo no podía ser refutado con facilidad. La intervención destapó una tensión latente, la incomodidad que existe dentro del propio bloque conservador ante la acumulación de señalamientos por conflictos de intereses, adjudicaciones polémicas, puertas giratorias y decisiones de gestión sanitaria que, más que mejorar el servicio público, han beneficiado consistentemente a empresas concretas con una presencia dominante en el mapa hospitalario madrileño. Y como si esto fuera poco, lo que más sorprendió fue el giro final de Delgado. No se limitó a denunciar, sino que explicó por qué estos pelotazos, como él los define, afectan directamente a la ciudadanía. Porque no son solo contratos, no son solo cifras, no son solo convenios. Son decisiones que implican tiempos de espera más largos, servicios recortados, precarización del personal sanitario y un uso de dinero público que refuerza intereses privados mientras debilita el sistema sanitario público que millones de madrileños dependen para vivir. El golpe fue tan duro que Vox, acostumbrado a agitar, provocar y desviar la atención con discursos ideológicos extremos, quedó sin argumentos. Y este vacío dejó al descubierto una realidad que durante años la derecha madrileña ha intentado ocultar con titulares, propaganda y confrontación, que bajo su gestión, la sanidad pública se ha convertido en un negocio privado multimillonario para unos pocos, entre ellos los nombres que Delgado ha puesto sobre la mesa. Este vídeo comienza aquí, en el momento exacto en el que un diputado decide romper el silencio y enfrentar, con datos y memoria, a quienes han tratado de gobernar Madrid sin rendir cuentas ante nadie. A partir de este punto, entramos en la reconstrucción detallada de qué ocurrió, quién está implicado, qué contratos se mencionan y cómo este enfrentamiento político está marcando el inicio de una tormenta que puede sacudir los cimientos del bloque conservador. Para entender la magnitud del golpe político que Emilio Delgado ha asestado en la Asamblea de Madrid, es necesario reconstruir punto por punto lo que expuso con documentos en la mano y que dejó sin respuesta tanto a Vox como al PP. Su intervención no fue un alegato general ni un discurso ideológico más. Fue un relato minucioso cimentado en hechos contrastables, en fechas exactas y en vínculos profesionales que el bloque conservador ha tratado de ocultar bajo capas de propaganda y ruido político. Todo comenzó cuando Delgado tomó la palabra con una carpeta repleta de informes, recortes oficiales y registros de actividad pública de un concejal madrileño estrechamente vinculado al entorno de Ayuso. Ese concejal, con una trayectoria previamente ligada al sector sanitario privado,
había participado en decisiones municipales y autonómicas que coincidían con adjudicaciones millonarias a empresas del Grupo Quirón, uno de los gigantes de la sanidad privada en España. El primer elemento que Delgado puso sobre la mesa fue la relación laboral previa del concejal con entidades directamente conectadas al conglomerado sanitario privado. Destacó contratos, asesorías, participaciones en proyectos sanitarios y colaboraciones que, aunque legales en apariencia, generaban un claro conflicto de intereses una vez que ese mismo profesional pasó a ocupar responsabilidades públicas con capacidad de decidir o influir en la dirección de las políticas sanitarias madrileñas. Este dato, que la derecha había minimizado durante años, adquirió de repente la importancia que merece. La puerta giratoria no era una conclusión política, sino un hecho documentado. El segundo elemento, aún más contundente, fue el análisis de las adjudicaciones que se concedieron durante los últimos ejercicios presupuestarios. Delgado enumeró contratos en los que el concejal había participado directamente o indirectamente a través de comisiones, mesas de trabajo o decisiones relacionadas con la externalización de servicios sanitarios. Señaló adjudicaciones millonarias destinadas a la construcción, gestión o ampliación de centros médicos privatizados que coincidían temporalmente con la llegada del concejal al cargo. Era imposible ignorar el patrón. Cuanto más crecía la influencia del concejal, más crecía la presencia de Quirón y otras corporaciones similares en los presupuestos públicos. A continuación, Delgado presentó un tercer bloque que descolocó por completo a Vox, una serie de declaraciones públicas del propio concejal en las que defendía, sin mencionar sus vínculos previos, la necesidad de colaboración público-privada, optimización de recursos y eficiencia mediante modelos mixtos. Expresiones que, aisladas, podrían sonar razonables, pero que, en combinación con los datos aportados, se convertían en evidencia de una narrativa diseñada para justificar decisiones que beneficiaban, sistemáticamente, a empresas privadas concretas. El cuarto punto fue el que dejó a todo el Pleno en silencio. Delgado presentó informes internos que señalaban cómo ciertos servicios sanitarios públicos habían sido reducidos, recortados o ralentizados justo antes de ser externalizados. Esa cronología, recorte, saturación, externalización, adjudicación privada, coincide con el patrón que numerosos sindicatos de sanitarios y plataformas ciudadanas llevan años denunciando, pero que rara vez se expone de manera tan clara dentro de un parlamento. La evidencia sugería que los recortes no eran fruto de la mala gestión, sino una estrategia deliberada para justificar la entrada del sector privado en ámbitos que antes eran públicos. Estas decisiones coincidían con la presencia de cargos políticos cuyas trayectorias estaban directamente conectadas con ese sector privado. Delgado lo describió como un manejo calculado para convertir la necesidad pública en oportunidad privada. Por si todo esto fuera poco, Delgado añadió un quinto elemento: la comparación de datos entre los presupuestos destinados a la sanidad pública directa y los destinados a servicios externalizados. La tendencia era inequívoca. Mientras la inversión en el sistema público se estancaba, la transferencia de fondos públicos hacia empresas privadas crecía cada año. No era un fenómeno aislado de un solo ejercicio, sino una política sostenida, metódica, estructural. El concejal aludido, cuya figura había pasado desapercibida para gran parte del público, quedó de repente colocado en el centro de un esquema de decisiones que beneficiaban a las mismas empresas con las que había trabajado antes de entrar en política. Vox, que había decidido defenderlo para atacar a Más Madrid, quedó sin argumentos cuando Delgado mostró todas estas conexiones. La reacción de la bancada conservadora, primero silencio incómodo, luego susurros entre diputados y finalmente la mirada perdida de quienes saben que lo ocurrido no puede desmentirse fácilmente, dejó claro que este no era un ataque político improvisado. Era un retrato completo del modelo sanitario que el PP lleva años construyendo, uno que traslada dinero público a manos privadas, que precariza la sanidad pública y que se sostiene sobre redes de afinidad ideológica y profesional que se mantienen desde mucho antes de que los implicados ocupen cargos institucionales. Esta exposición no fue solo reveladora, fue un golpe frontal que obliga a preguntarse que otros cargos mantienen vínculos similares, que otros contratos han sido adjudicados bajo estas premisas y cuántas decisiones políticas se han tomado no por interés público, sino para beneficiar a empresas privadas específicas. Para entender todo eso, para analizar las implicaciones políticas, sociales e institucionales del escándalo, llega ahora la parte 3, donde entramos a fondo en el análisis del daño político y el terremoto que esta intervención ha provocado en PP, Vox y en el propio modelo sanitario madrileño. La intervención de Emilio Delgado no solo destapó una serie de datos comprometedores.
Supuso un golpe directo al corazón del modelo político que el Partido Popular lleva décadas construyendo en Madrid, un modelo basado en la externalización de servicios públicos, la consolidación de la sanidad privada como actor dominante y la normalización de las puertas giratorias entre el sector público y empresas vinculadas a Quirón y otros conglomerados sanitarios. Ese es el verdadero terremoto político que se ha desencadenado, y lo que analizamos en esta parte es la profundidad exacta de ese impacto. Lo primero que revelan los datos aportados por Delgado es que estas prácticas no son accidentes administrativos, ni errores técnicos, ni coincidencias temporales. Son elementos estructurales de un modelo político que se sostiene sobre dos pilares: la privatización progresiva y la creación de redes de afinidad entre cargos públicos y empresas privadas beneficiadas. Esta combinación lleva años funcionando como una maquinaria perfectamente engrasada, donde cada decisión pública genera una oportunidad privada y donde cada oportunidad privada, a su vez, refuerza el poder político que la hizo posible. El caso del concejal ayusista señalado no es excepcional, es ejemplar. Resume los patrones de actuación que se han repetido en Madrid desde la época de Aguirre, pasando por Cifuentes y rematando en Ayuso. Y eso explica por qué la intervención de Delgado descolocó tanto al bloque conservador, porque no estaba atacando a una persona, sino desenmascarando un mecanismo del que dependen políticamente. La presencia de Vox en esta ecuación es igualmente reveladora. Aunque se presentan como partido antisistema, como defensores de la libertad y oponentes al supuesto gasto público, en la práctica han actuado como muleta del PP para blindar este modelo de privatización sanitaria. Su defensa del concejal señalado muestra que no están interesados en fiscalizar la corrupción o los conflictos de intereses cuando estos benefician al bloque que ellos consideran propio. Y eso expone una contradicción fundamental: Vox no combate las élites económicas, las protege cuando forman parte del engranaje de la derecha madrileña. El análisis político también debe contemplar el impacto sobre el PP. La intervención de Delgado demuestra que la derecha madrileña lleva años utilizando la sanidad pública como un bien transaccionable. No la ven como un derecho, sino como un espacio de negocio. Las decisiones que afectan a millones de madrileños, esperas quirúrgicas, saturación en urgencias, falta de personal, precariedad laboral en los hospitales públicos, no son efectos secundarios del sistema, sino consecuencias directas de un diseño político que prioriza los ingresos privados sobre la salud pública. Y aquí se produce una de las claves del análisis. Cuando Delgado presenta los vínculos del concejal con Quirón y empresas similares, no solo demuestra un conflicto de intereses, sino que desvela la lógica interna de lo que se ha convertido en un modelo de negocio institucionalizado. Si un cargo público tiene vínculos previos con la empresa que luego recibe adjudicaciones, la neutralidad desaparece. Y si ese patrón se repite en varios niveles de la administración, lo que tenemos no es mala gestión, es un sistema organizado para desviar recursos públicos hacia empresas privadas cercanas ideológicamente al poder. Este análisis lleva inevitablemente a otra conclusión. La intervención de Delgado reveló que la privatización no es una cuestión ideológica en el PP, sino una cuestión económica. No se sostiene por convicción teórica, sino por intereses concretos. Los contratos millonarios, las externalizaciones sucesivas, los convenios con empresas privadas, los recortes en el sistema público que luego justifican nuevas privatizaciones, todo forma parte de una estrategia deliberada para hacer de la sanidad madrileña un espacio comercial. Y a la luz de lo expuesto, lo que ayer parecía una sospecha, hoy adquiere forma de evidencia. El tercer eje de análisis tiene que ver con la reacción social. La ciudadanía madrileña lleva años denunciando el deterioro de la sanidad, pero esta intervención coloca nombres concretos, decisiones concretas y responsabilidades concretas encima de la mesa. Ya no se trata de una percepción generalizada, sino de hechos que apuntan a la existencia de redes de poder que operan dentro de la administración para beneficiar al sector privado. Esto refuerza las movilizaciones históricas de la Marea Blanca, legitima las denuncias de los sindicatos sanitarios y desmonta el discurso del PP que intentaba justificar cada privatización como una mejora de la eficiencia. Pero hay un efecto aún más profundo, la sensación de que este modelo es insostenible y que quienes lo defienden lo hacen no por interés público, sino por intereses personales, corporativos o ideológicos. La intervención de Delgado no solo debilitó la posición del PP, desnudó la inconsistencia del discurso de Vox y mostró que ambos partidos trabajan, en realidad, para sostener el mismo sistema, aunque usen lenguajes distintos para justificarlo. El cuarto eje del análisis es institucional. Lo expuesto por Delgado puede tener consecuencias en términos de fiscalización pública,
ya que pone en cuestión la legalidad de ciertas adjudicaciones, la transparencia de los procesos administrativos y la necesidad de revisar conflictos de intereses que nunca se hicieron públicos. Este escándalo abre la puerta a peticiones de comisión de investigación, a exigencias de comparecencias y, eventualmente, a revisar contratos que podrían haber sido otorgados de manera irregular. El quinto eje es estratégico. Para Más Madrid, esta intervención supone un punto de inflexión porque les permite colocar el debate sanitario en el centro de la agenda política con una claridad brutal. Para el PP, supone un riesgo porque abre una brecha narrativa que afecta directamente al modelo Ayuso. Y para Vox, supone un desgaste porque los deja expuestos como defensores de un sistema que beneficia a intereses privados mientras ellos se presentan falsamente como antagonistas del establishment. La intervención de Emilio Delgado no solo detonó un terremoto dentro de la Asamblea de Madrid. Su onda expansiva atravesó en cuestión de horas los medios de comunicación, las redes sociales, las conversaciones internas en los partidos y el propio marco político madrileño. Este estallido ha generado una respuesta que revela con precisión la posición real de cada actor político frente al modelo de privatización sanitaria y frente a la corrupción estructural vinculada a la administración del Partido Popular y a sus ramificaciones con empresas privadas como el conglomerado Quirón. Lo primero que se observó fue la reacción mediática. Los principales medios conservadores, habitualmente alineados con la agenda del PP y defensores férreos del modelo sanitario privatizado, optaron por una estrategia clara: silencio o minimización. Durante las primeras horas posteriores a la intervención, evitaron incluir el vídeo completo, redujeron la repercusión de las palabras de Delgado a pequeños fragmentos descontextualizados y, en algunos casos, presentaron su intervención como un ataque político exagerado, sin mencionar ninguna de las pruebas que él exhibió en el Pleno. Esta reacción no es casual. Pone en evidencia que estos medios no son meros observadores, sino actores activos dentro del entramado de poder del PP madrileño. Sin embargo, mientras la prensa conservadora trataba de frenar la difusión, los medios independientes, digitales y progresistas comenzaron a amplificar el contenido íntegro de la intervención. Las publicaciones especializadas en análisis político y periodismo de investigación destacaron la importancia de los datos aportados, la gravedad de los conflictos de intereses señalados y la necesidad urgente de esclarecer la relación entre cargos políticos del PP y las adjudicaciones sanitarias dirigidas a empresas del sector privado. Este contraste mediático reforzó una idea que ya muchos ciudadanos venían percibiendo: la existencia de dos realidades informativas, una construida para proteger al poder y otra destinada a exponerlo. En redes sociales, la reacción fue inmediata y masiva. Fragmentos de la intervención de Delgado comenzaron a viralizarse con miles de retweets y comentarios. Ciudadanos, sanitarios, trabajadores de la salud pública y activistas de la Marea Blanca utilizaron el vídeo como prueba de la deriva privatizadora que llevan años denunciando. Muchos profesionales de la sanidad pública expresaron alivio porque, por primera vez en un pleno, alguien había puesto con claridad nombres, vínculos y fechas sobre prácticas que ellos habían sufrido en forma de recortes, sobrecargas laborales, externalizaciones e imposibilidad de ofrecer un servicio digno. El debate se intensificó cuando médicos y enfermeros comenzaron a compartir fotografías de centros saturados, pasillos colapsados y turnos imposible de sostener. Acompañaron esas imágenes con mensajes directos: esto no es casualidad. Esto es consecuencia del modelo del PP. La intervención de Delgado actuó como catalizador de una frustración social acumulada durante años, abriendo la puerta a un nuevo ciclo de movilizaciones. La reacción política del PP fue igual de reveladora. En lugar de responder a los hechos, optaron por la estrategia clásica del desvío. Trataron de presentar a Delgado como un agitador ideológico, acusaron a Más Madrid de exagerar y repitieron el discurso vacío de que la colaboración público-privada garantiza calidad. Pero ninguno de esos argumentos abordó la cuestión clave: el conflicto de intereses del concejal señalado ni la relación directa entre sus antiguos vínculos profesionales y los contratos concedidos bajo su mandato. El silencio del concejal aludido se interpretó como una confirmación tácita del problema. No hubo una explicación sólida. No hubo una presentación espontánea de sus incompatibilidades. No hubo transparencia. Lo que hubo fueron frases genéricas, incapaces de desactivar lo que ya estaba instalado en la sociedad: la sospecha de que su trayectoria había influido de manera directa en decisiones que beneficiaron a Quirón u otras empresas del sector. Vox, por su parte, reaccionó con una mezcla de confusión y agresividad, pero sin aportar datos.
Incapaces de defender a su aliado del PP con argumentos sólidos, recurrieron a sus estrategias habituales: acusar a la izquierda de ataques ideológicos, intentar distraer con discursos identitarios y repetir consignas que nada tenían que ver con la denuncia. Esta reacción dejó en evidencia que Vox no tiene una agenda real contra la corrupción, sino que actúa como escudo del PP cuando el poder económico del bloque conservador se siente amenazado. Pero la reacción social fue la más determinante. Durante las horas siguientes, miles de ciudadanos comenzaron a pedir explicaciones públicas, comisiones de investigación y dimisiones. La presión en redes sociales aumentó hasta que la conversación se trasladó a los debates televisivos, donde incluso tertulianos moderados reconocieron la importancia de los datos aportados por Delgado. Algunos periodistas veteranos señalaron que esta intervención podría marcar el inicio de un proceso de revisión profunda del modelo sanitario madrileño, especialmente si la oposición consigue sostener la presión. Además, en chats internos de personal sanitario, según filtraciones posteriores, comenzó a circular el vídeo acompañado de mensajes contundentes: «Por fin alguien lo dice en el Pleno. Esto es lo que llevamos denunciando desde hace años. Ojalá esto abra la puerta a una investigación real». El vídeo no solo sacudió el debate político, sino que tocó fibras sensibles en el sector que más ha sufrido las consecuencias del modelo privatizador. Este estallido tiene un componente adicional. Revela que la ciudadanía madrileña está cada vez menos dispuesta a aceptar la idea de que la privatización es inevitable. La intervención de Delgado ha reactivado el espíritu crítico de miles de personas que sienten que se ha cruzado una línea roja. Y eso sitúa al PP en una posición extremadamente delicada. Por primera vez en mucho tiempo, el relato de la eficiencia del sector privado está siendo desmontado con pruebas contundentes y ante la mirada de todo el país. Pero la historia no termina aquí. Todavía falta la reflexión final, donde analizamos qué significa este episodio para el futuro del modelo Ayuso, qué puede ocurrir políticamente y qué llamada a la acción deja este escándalo para la ciudadanía madrileña. Lo que Emilio Delgado ha puesto sobre la mesa no es solo una denuncia parlamentaria ni un episodio intenso dentro del debate político madrileño. Es un punto de inflexión. Un antes y un después que obliga a revisar lo que durante años se ha dado por sentado: la idea de que el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid es una elección ideológica del Partido Popular cuando, en realidad, es un entramado económico profundamente arraigado en intereses privados, conflictos de intereses y decisiones diseñadas para beneficiar a los de siempre a costa de los de todos. Lo que Delgado ha expuesto con documentos y memoria no es un caso aislado, sino la radiografía de un sistema que se ha normalizado hasta el extremo. Un sistema donde cargos que provienen de empresas privadas terminan decidiendo sobre contratos millonarios que benefician precisamente a esas mismas empresas. Un sistema donde los recortes sistemáticos no son errores técnicos, sino parte de una estrategia deliberada para justificar externalizaciones futuras. Un sistema donde la precarización del personal sanitario y el colapso de los centros públicos son condiciones necesarias para construir el relato de que lo privado funciona mejor. Un sistema que convierte la necesidad en negocio y la salud en mercancía. La intervención de Delgado obliga a la ciudadanía a hacerse preguntas incómodas pero necesarias. ¿Cuántas decisiones sanitarias se han tomado pensando en la salud de los madrileños y cuántas se han tomado pensando en los beneficios de los socios ideológicos del PP? ¿Cuántas veces se han externalizado servicios no por ineficiencia pública, sino porque era políticamente rentable para un pequeño grupo de empresas? ¿Cuántos cargos políticos han pasado, pasan o pasarán por la puerta giratoria entre la administración y las corporaciones sanitarias privadas? ¿Cuántos contratos se han adjudicado sin que la ciudadanía conozca las conexiones previas de quienes los autorizaron? Este escándalo pone al descubierto no solo la estructura corrupta del modelo, sino también la enorme fragilidad de la sanidad pública madrileña. Una fragilidad que no es accidental ni inevitable. Es el resultado directo de políticas continuadas que han descuidado, debilitado y, en muchos casos, abandonado a la sanidad pública para justificar la privatización. Y es precisamente esa fragilidad la que se ha convertido en un arma en manos del bloque conservador para vender soluciones que, en realidad, perpetúan el problema. La consecuencia política es evidente. Cada vez más madrileños empiezan a percibir que el modelo Ayuso no es un modelo de libertad, sino un modelo de negocio. Que la libertad de elección que tanto se repite no es una elección real, sino una imposición camuflada que obliga a los ciudadanos a recurrir a la sanidad privada porque la pública ha sido deteriorada deliberadamente. Que detrás del discurso de la eficiencia hay contratos millonarios adjudicados sin transparencia.
Que detrás de cada ampliación privatizada hay una decisión política hecha a medida de empresas concretas. Que detrás de cada lista de espera interminable hay una hoja de Excel donde lo público se recorta y lo privado se expande. Pero esta historia también tiene un componente esperanzador. Por primera vez en mucho tiempo, hay una persona dentro del Parlamento que ha decidido romper ese silencio. Y ese gesto tiene un valor inmenso. Porque cuando se rompe el silencio, se rompe el miedo. Cuando se pone un nombre concreto, un contrato concreto, un vínculo concreto sobre la mesa, se rompe la opacidad. Cuando se señala a los responsables con pruebas, se abre la puerta a la movilización, al control democrático y a la exigencia de transparencia real. El discurso de Emilio Delgado no solo fiscaliza, activa, no solo denuncia, despierta, no solo expone. Empodera a la ciudadanía recordándole que tiene el derecho y la responsabilidad de defender lo que le pertenece, una sanidad pública digna, fuerte, transparente y protegida de intereses privados que no deberían